Porque si ustedes tienen que pagar la misma retención que un productor de Córdoba o de Santa Fe, es muy injusto. Porque ustedes, ¿cuánto tienen de flete hasta los puertos para llevar la producción? Bueno, ahí te corrijo, porque creo que la presión impositiva debería ser equitativa e igual para todos. Sí. ¿No? Acá nosotros estamos siendo discriminados, porque nosotros, sobre el precio que recibimos en el campo, nosotros estamos pagando una retención de casi del 50%, no del 35%. Porque nosotros tenemos que sumarle el 35% que pagamos, tenemos que sumarle el flete. O sea, nosotros tenemos que llevarle la soja, el 35% de nuestra producción se la tenemos que llevar al puerto. Entonces tenemos un costo extra. Ese costo, o sea, sí. Por lo menos vení y llévatelo vos. Querés el 35% de la soja, sí, pero llévatela vos. Claro. Entonces, el que está cerca del puerto no tiene ese costo extra, que también es un impuesto. Claro, me están imponiendo que yo le lleve el 35% allá. Entonces, cuando yo le sumo ese costo a las retenciones, o yo tomo el valor de las retenciones del precio FOB sobre el precio que yo recibo en mi campo, estoy cerca del 50%. Entonces, hay una inequidad tributaria que debería ser vista por los políticos. Y yo lo planteo muchas veces. Digo, sacame la retención sobre el flete y a mí se me abarata un 35% el flete automáticamente. Y ya el número empieza a cambiar. Hoy ya no, eso ya no nos sirve. Eso ¿Podrá no sería... hacerlo? Quisiera yo tratar de entender alguna explicación que pueda llegar a dar el oficialismo a nivel nacional cuando le dice a los productores, a lo mejor agropecuarios, que ponga valor a la producción primaria, ¿no? Es decir, valor agregado industrial, en origen. En origen, y uno dice, bueno, algunos sectores, de hecho lo hacen, el sector vitivinícola en Salta es un sector acompañado de las bodegas. Por ahí en algún que otro lugar puede haber algún sojero, no sé si en Santa Fe, que tenga aceite de soja o el famoso pellet que puedan hacer. Sí, pero quisiera saber si se sienten presionados por eso. Yo siempre planteo que el problema de Salta no es el flete, cuando se habla del ferrocarril, el problema de Salta es la distancia. Si nosotros la vemos al problema como la distancia, tenemos distintas alternativas de solución. Si lo vemos como el problema del flete, solamente nos focalizamos en el flete. Dentro de las soluciones, cuando vos ves la distancia que tiene Salta a los puertos, entra a trabajar muy bien el tema del valor agregado. Claro. Ahora, los políticos es un mero discurso de que hay que agregar valor. Y te arman un parque industrial que no tiene lugar. Claro, está. O sea, Sí. tenemos parque industrial en todos los pueblos, pero ninguno tiene servicio. Claro. Tampoco hay una política activa para llevar adelante eso. De hecho, no hay aduana, digamos, para cerrar no hay aduana en términos de no poder cerrar, como se dice, un contenedor y consolidar lo que está acá. Sí. Bueno, pero aparte, por ejemplo, cuando acá había un proyecto importante de inversión para hacer etanol, producir bioetanol a través del maíz, nunca se consiguió que den el cupo. Y uno va a ver en otros países y todos los polos de biocombustibles se encuentran en la zona más alejada de los puertos porque es la materia prima más barata. Las producciones de chancho, las producciones de cualquier tipo de carnes, acá el maíz vale la mitad del precio, menos de la mitad del precio que vale en otro lado. Se debería hacer acá, pero todo eso se debe lograr a través de políticas activas. Y para eso están los gobiernos y para eso están las políticas. No para meter palos en la rueda o simples enunciativos que hay que agregar valor y se quedan en eso. O sea, avalando lo que dice Roberto, lo que nosotros deberíamos hacer en Salta, obviamente creo que estamos en una etapa refundacional de esta actividad, es juntar a todos los políticos de Salta, de cualquier signo político, a todos los funcionarios nacionales que nos representan. Los senadores nunca estuvieron acá. Nosotros tenemos que juntar a todos los funcionarios nacionales que nos representan y hacerles la primera pregunta más importante que habría que hacerles. ¿Ustedes están con la actividad productiva del sector primario o no están con la actividad? ¿Ustedes tienen más intereses desde el punto de vista político en el orden nacional o están más interesados en la defensa de la provincia de Salta? Esa es la primera pregunta que hay que hacerle. Yo creo que aparte nuestro sector adolece lentamente, nos hemos ido entregando a un sistema casi carcelario. El ROE, el otorgamiento de autorizaciones de exportación, manejado discrecionalmente, no ya ni por el Ministerio de Agricultura, que es un organismo de segundo grado, por una Secretaría de Comercio, por funcionarios nacionales que ni conocen Salta. El ROE es la autorización esa para poder en un mercado negro de reventa de los ROEs. El episodio que nosotros estamos viviendo desde el punto de vista del reglamentarismo de ROE, RUCA, CTG, donde yo para mover un camión de mi campo a Salta tengo que pedir una autorización a AFIP San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Claro, ¿cómo puede ser eso? Hemos perdido
herramientas básicas que hacen a nuestra condición soberana de provincia. Ese es el tema. Es un tema, es un tema que es el trasfondo político de la falta de federalismo y de autonomía. Absolutamente. Claro. Entonces, subyace nuestro reclamo en el sector del campo traer a todos los actores políticos que nos representan en el sistema democrático de Salta y hacer un debate sincero y franco. ¿Qué queremos hacer con la producción de Salta? Vamos a ver si me acompañan, antes de terminar el bloque, qué nos decía Gustavo Sáenz, que estuvo también acompañando la protesta el día viernes. Por favor, señor director. Yo vengo hablando de este tema a nivel nacional e instalando la discusión y instalando en la agenda nacional el problema de que tienen las economías regionales que se encuentran actualmente en terapia intensiva y lamentablemente esto muestra la crónica de una muerte anunciada, ¿no? El campo viene hace mucho tiempo olvidado con políticas públicas del gobierno asfixiantes que generan desigualdad, inequidad y es importante que se reúnan ellos y entre todos los que estamos y entendemos el federalismo real, ese que se plantea de que a cada uno se le dé lo que le corresponde, bueno, al campo y sobre todo al campo del norte se le ha sacado muchísimo dinero en todos estos años que tienen que ver con los fletes, que tiene que ver con las retenciones. No es posible que las retenciones pague lo mismo el que vive en Salta que el que vive al lado del puerto, me parece arbitrario y discriminatorio. Y tampoco, y el tema del flete, el grano cargas que no se reactiva y todo, bueno, son muchas las problemáticas que tiene el campo y lamentablemente si no nos ponemos de pie y plantamos bandera, las políticas públicas del gobierno nacional están llevando a que el campo se muera. Y si el campo se muere una gran parte de la Argentina, generadora de trabajo, generadora de producción, de industria y de tantas otras cosas. Así que para mí es un orgullo y un honor poder estar aquí presente acompañando a todas las entidades agropecuarias y a los productores pequeños y medianos del sector, porque creo que es importante que desde la política también uno se ponga al lado de aquellos que más necesitan de políticas nacionales. Y yo tengo la obligación, el deber moral de poner en la agenda nacional este problema, que para mí es fundamental. ¿Has podido hablar con Sergio Massa este tema? No solamente que lo hablamos, sino que firmamos un pacto federal en Salta con un acta de compromiso donde hablamos claramente de este tema y donde tenemos políticas claras a seguir en el caso de que Sergio sea elegido presidente de la Nación. Y la economía regional es un punto fundamental. Ayer presentamos nuestros equipos económicos, encabezados por Roberto Labaña, Aldo Piñanelli, gente que conoce el problema y que sabe cómo resolverlo. Planteamos la eliminación de las retenciones, planteamos el subsidio a los fletes, sobre todo a aquellas provincias que viven muy lejos. Estamos hablando de provincias absolutamente ricas y con campos pobres y gente pobre. Esto habla del federalismo que no existe y que nunca existió en la Argentina, lamentablemente. Ahí veíamos al doctor Gustavo Sáenz, candidato a vicepresidente de la Nación, bueno, acompañando al sector. De alguna manera, esto que vos decías, Gonzalo, también, de la política, bueno, se vio reflejada en algunos. Estuvo el diputado electo Martín de los Ríos también, estuvo también Jorge Guaymás, Alfredo Almedo, digamos. Nani, estuvo también Miguel Nani, varios acompañando esta protesta. Yo antes de terminar quisiera preguntarles, ¿qué esperan hoy del gobierno de la provincia puntualmente? ¿Qué es lo que le están solicitando puntualmente? Más allá de que pudiera acompañarlos, obviamente, tanto el señor gobernador como los diputados nacionales y los senadores, que tendrían que ser los primeros en sumarse en esto. Puntualmente, ¿qué es lo que se está solicitando? ¿Qué es lo que pueden lograr para poder salir de esta crisis o mínimamente minimizar los efectos de la crisis? Bueno, concretamente ahí Gustavo hablaba de que no maten el campo salteño y es el eslogan, no maten al campo. Yo creo que el campo está muerto. Hoy el campo salteño está muerto, hay que resucitarlo al campo. Hoy el productor no puede encarar su nueva campaña. Estamos hablando que necesita 3.500 millones de pesos para encarar la nueva campaña del sector. Este año, con muy buenas cosechas, se perdieron 1.000 millones de pesos. O sea, y no tiene más capacidad de financiamiento a través de los bancos por los 2 años de sequía o los 3 años malos que hemos pasado, que los bancos han apalancado muy bien al sector en esos años. Por eso es que no se sintió la crisis en la seca importante hace 2 años. Correcto. No llegó la crisis tan fuerte como pensamos que iba a llegar los pueblos, porque los bancos apalancaron muy bien al sector, porque en ese momento estábamos con capacidad de crédito. Cuando él dice que no tenemos capacidad de crédito, porque ya la tenemos, la tenemos cubierta. O sea, que hoy lo que necesitamos es liquidez. Aparte del refinanciamiento de las deudas que está hablando el gobierno,
necesitamos plata líquida para poder volver a encarar la campaña. De nada nos sirve volver a sembrar si es que no la hacemos competitiva. Claro. Entonces necesitamos que el gobernador se ponga al frente de estas negociaciones y vaya a la nación, porque es lo único que puede hacerlo. Correcto. Nosotros podemos acompañarlo con lo que él nos pida, pero el que tiene que ir a Buenos Aires a plantear esta problemática que el campo salteño, y yo creo que el campo en general, digamos, a nivel país se salvó porque tuvieron muy buenos rendimientos, si no también estarían en la misma situación que nosotros. Pero es él el que tiene, y hoy tiene un caudal político importante, acaba de ganar una elección con más del 50%, claro. Que use ese caudal político que tiene para salvar al campo, lo tiene que salvar al campo, porque si no la crisis va a llegar a las ciudades, a los pueblos ya llegó, a la ciudad de Salta va a llegar, y se está notando en la calle, se nota que no está la plata. Hablar de 30.000 o 40.000 parados es tremendo. Aparte, ¿no? Un poco también, hablando de lo que dice Roberto, si bien el gobernador recibió las entidades nuestras ayer y obviamente prometió su apoyo, creo que está consustanciado el gobernador lo que está pasando. La visualización de las manifestaciones son absolutamente elocuentes de la dramática situación que vivimos. El tema en el cual quiero hacer hincapié es que los tiempos de la política, el relacionamiento de los políticos con los políticos, de un gobernador en el orden nacional, a lo mejor no se pueden adecuar a nuestras urgencias. Con lo cual nosotros tenemos que pedirle al gobernador que los tiempos para los cuales el campo necesita respuestas no son los tiempos. No son los tiempos que el orden nacional y la burocracia política de Buenos Aires le puede otorgar o no una audiencia hoy a un funcionario que viaja y tenerle una semana colgado en un hotel. Por eso hablas de un plan urgente de reactivación del sector. Absolutamente. Y algo que sea... Lo nuestro, Andrés, inminente. Nosotros tenemos que tener respuesta en no más de 15 días. A su vez nosotros pedimos enfáticamente la eliminación de todas las retenciones y todos los derechos de exportación de todos los productos que se producen en la economía regional de Salta. No hay ninguna posibilidad de cerrar ninguna ecuación en adelante si nosotros no empezamos sobre la base de reestructurar absolutamente todo nuestro sector. Ahí tendrían que estar los senadores de la región, inclusive, ¿no? De las provincias del NOA, acompañando este pedido. Gonzalo, muchas gracias. Gracias. Roberto, muchas gracias. Esperemos que en 15 días, como dice Gonzalo, tengan algún tipo de respuesta concreta, puntual, un sector importantísimo en nuestras economías, y las economías regionales son las que le dan vida a nuestros pueblos.